Jorge Suárez Vélez, SCP Family Office. Él está de vacaciones en México y te agradezco mucho que te acerques a nuestros estudios, Jorge, para analizar el futuro de Fannie Mae y Freddie Mac. Primero, ¿qué implicaciones tiene el futuro de estas entidades, Jorge? Mira, Gaby, como tú bien dijiste antes de que yo iniciara, básicamente lo que hemos visto es que estas entidades han dominado completamente la titularización de hipotecas. Como tú sabes cómo funciona este mercado, básicamente es que los bancos prestan y una vez que ya dieron esa hipoteca, esta hipoteca se la venden a las agencias como Fannie y Freddie y estas agencias acaban vendiéndolas en el mercado como bonos hipotecarios que tienen como respaldo esa misma hipoteca que el banco comercial originalmente colocó. En ese sentido es un mercado que se ha vuelto extraordinariamente grande, pero también extraordinariamente complejo. Es decir, que hay muchos instrumentos que se derivan de esa originación inicial de hipotecas. Entonces, claramente es una función que se tiene que seguir haciendo. La gran pregunta es probablemente si hace sentido que sigan siendo entidades mixtas que tienen participación privada y pública como lo eran antes, y eso, en mi opinión, no hacía ningún sentido, porque como vimos, en el momento que reventaron estas como empresas privadas, fueron absorbidas por el sector público y por ello quizá lo único que haría sentido es que continuaran siendo agencias gubernamentales, pero que gradualmente fueran definiendo mucho más el objetivo en el mercado que tienen. Bueno, entonces, como implicaciones de la necesidad de analizar este tema, deberíamos entender que el futuro de estas entidades implicará mayor costo en créditos hipotecarios si somos compradores de viviendas y si somos inversionistas, ¿qué implicaciones tendrán, Jorge? Fíjate, Gaby, que tú mencionaste una cifra antes de que yo empezara. Hablabas de que han costado algo así como 130,000 millones de dólares ya de recursos fiscales. Si nosotros proyectamos hacia los próximos 5 o 6 años las pérdidas que van a tener estas entidades, podríamos llegar a alrededor de 300,000 millones de dólares de subsidios. Lo que sabemos es que estas entidades, como compran esas hipotecas de los bancos comerciales, en el momento que esa hipoteca falla, el que la tiene deja de pagarla, ellos se quedan con la propiedad. Uno de los grandes temas aquí se está volviendo que ahora ellos son los grandes caseros de los Estados Unidos, porque ya tienen más de 190,000 propiedades en sus libros. Y esto va a continuar porque sabemos que no van a poder deshacerse de estas propiedades y van a tener que seguir embargando muchas más en los próximos años. Entonces yo creo que en alguna medida sí vamos a ver un encarecimiento de estas funciones en el mercado porque en alguna forma se va a tener que reflejar el hecho que ya no se va a poder seguir metiendo tantos recursos fiscales a apoyar este tipo de proceso y que van a tener que acabar dejando mucho más libre al mercado. Y ese mercado va a tener que reflejar mucho más cobertura por riesgo, el riesgo natural que hay en un mercado como este. Ahora, Jorge, para recordar, ¿hay algún caso específico en otro país del mundo que tenga instituciones como estas, que por cierto nacieron como se les llamaba government sponsored, entidades patrocinadas por el gobierno en su momento, pero sobre todo entender, los que somos los menos entendidos, Jorge, cuál es el papel de estas entidades en lo que es mantener los costos de los créditos hipotecarios más baratos, Jorge? Básicamente, Gaby, tú imagínate que un banco comercial, el momento que puede venderle a estas entidades las hipotecas que acaban de colocar en el mercado, ellos acaban teniendo nuevamente su capital de regreso y eso hace que puedan dar otra hipoteca más. En la medida en que hacen esto muchas veces, pues básicamente ayudan a que haya mucho más demanda en el mercado, independientemente de que los bancos tengan o no una gran capacidad para estar dando este tipo de crédito, porque básicamente se lo están vendiendo a estas entidades que lo acaban colocando en el mercado como bono hipotecario. Que yo sepa, no existe en esta figura así tal cual en otros países. Y de hecho esto es lo que ha hecho que la crisis inmobiliaria sea tan diferente en Estados Unidos a como ha sido en Europa, porque la gran complejidad en Estados Unidos proviene precisamente de este proceso de titularización. Si tú recuerdas, hace un par de meses tú y yo hablamos aquí de todas estas hipotecas que se habían dado, donde se había perdido la documentación y que hoy están regresándoselas a los bancos, y este es un tema que va a seguir el próximo año y va a hacer mucho ruido, porque como yo te dije en aquel momento, lo que mide la capacidad de un Estado de Derecho es ese cuidado que hay del título valor
que te da la propiedad de un bien. En este sentido, hay muchos títulos valor de muchas propiedades que están perdidos por estos procesos de titularización tan acelerada, y por eso la crisis inmobiliaria de Estados Unidos tiene un sabor totalmente diferente al que tienen las crisis europeas, si bien se dieron en magnitudes, digamos, de precios similares. Bueno, ¿valió la pena rescatar a Fannie Mae y Freddie Mac? Jorge Suárez, SP Family Office, ¿qué me dices? Creo que no había alternativa, Gaby. Si hablamos de que estas entidades controlan alrededor de la mitad de las hipotecas en el mercado y además son enormes emisoras de bonos hipotecarios, imagínate el efecto que hubiera tenido un default en esas emisiones de bonos. Hubiera literalmente causado la quiebra de algunos gobiernos y de muchas entidades institucionales. Los últimos datos del sector del mercado inmobiliario hacen pensar en una recaída. ¿En qué momento de la crisis nos encontramos? Y además de esa respuesta, Jorge, el caso incorporando a Fannie Mae y Freddie Mac hasta que no se resuelva, ¿qué pasa con este sector? Mira, Gaby, hay alrededor de 1.2 millones de propiedades que están en procesos de embargo o ya embargadas. Se agregaron como 187,000 más en el último trimestre. Aún te diría que los analistas más optimistas, que como tú sabes yo no me encuentro entre ellos, pero aún los más optimistas están hablando de que el año que entra los precios de los inmuebles van a bajar alrededor de 10%. Entonces, algo que a mí me preocupa en sobremanera es la combinación de este enorme inventario, los problemas que hablábamos de malas titularizaciones y además probablemente tasas de interés subiendo. Recuerda que la hipoteca de un bono a 30 años llegó a su nivel más bajo en la historia, a 4.17%, y ya han subido alrededor de 60 centésimas de punto. Las tasas solamente pueden subir y eso va a tener un efecto a la baja también en los precios, por lo cual desafortunadamente creo que a este mercado todavía le falta un buen rato para poderse limpiar y no va a ser un proceso sencillo. Oye, y entonces para la gente que te dice, Jorge Suárez, quiero comprarme una casa en Estados Unidos porque además el dólar está barato, vive en América Latina, ¿qué les dices? Yo lo que les diría es que tengan paciencia, Gaby. Yo creo que va a haber mejores oportunidades más adelante. Pero también lo que les diría es que conforme los mercados bajan, se vuelven mucho más ineficientes. Esto quiere decir que se vuelven mercados de compradores. Esto quiere decir que si quieren comprar, espérense hasta que encuentren una verdadera ganga. Siempre vamos a ver gente con enorme necesidad de deshacerse de una propiedad cuando no hay demanda para comprarla. Y ahí es donde puede haber oportunidades para el que tenga la paciencia y la inteligencia para hacerlo en el momento adecuado. Y para rentar entonces, Jorge, quizá es más interesante en este momento. Rentar, sin duda, me parece que es más interesante. Creo que los números todavía siguen favoreciendo a la renta sobre la compra en la mayoría de los mercados más grandes en Estados Unidos, pero en ese sentido también yo creo que es importante cuando se renta tratar de hacer rentas a plazos muy largos, porque aquí hay que recordar, Gaby, también que tanto estados como municipios están muy quebrados y esto hará que uno de los impuestos más fáciles de cobrar, que es el impuesto predial, empiecen a subir y eso se va a tener que reflejar también en las rentas, así que es mejor de una vez tratar de hacer plazos un poco más largos. Bueno, pues ojo para los que van a comprar y los que ya somos propietarios. El mensaje ahí está, Jorge. Feliz año. Gracias por tu tiempo. Felicidades para todos también. Gracias, Gaby. Jorge Suárez Vélez, SP Family Office desde la Ciudad de México.